Este fanfic no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 12. Recuperación. Naruto. Crónicas de Uchiha. La mañana siguiente. Konohagakure no Sato. Compuestos del clan Uchiha. El sol deslumbró bastante vibrante sobre el pueblo esta hermosa mañana. Como si intentara levantar las penas que se habían instalado en los residentes de la aldea ayer. Los rayos brillantes se asomaron por las ventanas de la casa, la misma casa donde residían nuestras dos rubias favoritas. Gimió una voz femenina, agarrando el muñón como si fuera algo apretado sobre su pecho aún más fuerte que antes. Su mejilla ligeramente rosada se acurrucó contra la cosa cálida y suave que realzaba su sueño generalmente profundo e incluso más profundo que antes. Aunque sus ojos se entrecerraron un poco al recordar que no recordaba haber dormido en un lugar tan cómodo antes de que sus sentidos se hubieran embotado. Pero se encogió de hombros, estaba disfrutando demasiado de su siesta para preocuparse en este momento. Gimió una vez más, esta vez con un pequeño ceño fruncido en su rostro. La cosa suave debajo de su mejilla se retorcía, y no le gustó la molestia ni una sola vez. Una vez más, ella sonrió cuando el firme muñón que tenía a su alcance dejó de moverse y su respiración se suavizó en pequeños ronroneos. Sus cejas se fruncieron una vez más. Esta vez, en total molestia al escuchar la voz ofensiva que amenazaba con perturbar su sueño. Vete. Su mano empujó hacia abajo cualquier cosa peluda que estaba tratando de asomar su cara. Ella sonrió con orgullo cuando escuchó un suave golpe seguido de un gemido de dolor. Eso les diría que perturbarán su sueño. Se puso cómoda, pero dejó que una risa repentina escapara de sus labios de la nada. Algo húmedo y suave le hacía cosquillas en la mano que colgaba del borde de la cama. Basta, su suave susurro suplicó una risita, tratando de eliminar esos toques de cosquilleo con suaves empujones aquí y allá. Finalmente, ella tuvo suficiente. Sus orbes dorados se abrieron bruscamente con un estrabismo, tratando de enfocarse en las nuevas condiciones de iluminación con algunos parpadeos. ¿Kiara? Preguntó su voz somnolienta en cuestión. Los ojos de color marrón frente a su cara parpadearon inocentemente, lo que la impulsó a devolver el gesto casi al instante. Sus ojos viajaron un poco hacia un lado, mirando la barbilla que descansaba cerca de su almohada en una posición bastante incómoda para dormir. Naruto se sentó en el suelo junto a su cama. Ella sabía que estaba en su habitación de invitados, el resto de ellos tenían futones tradicionales, siendo esta la única habitación moderna junto con la sala de estar de abajo en todas las propiedades. Ahora sabía que tenía un diseño de memoria, pero una suave sonrisa apareció en su rostro al ver a su amiga dormir profundamente a su lado, solo por su bien. Podía adivinar qué debía haber sucedido. Él debe haberla llevado aquí para acurrucarla, pero lo más probable es que ella lo hubiera agarrado del brazo mientras dormía. Y como siempre, su pequeño vaca no había intentado apartarlo de su agarre, inhumanamente fuerte, desconocido para sí misma, o amenazó con despertarla de cualquier manera. Debió haberse sentado a su lado, observándola dormir hasta que el puro agotamiento también lo reclamó. Idiota, ella murmuró suavemente, su labio mordiéndose nerviosamente. Un poco de polvo rosado aún descansaba en sus mejillas, mientras una pequeña lágrima reluciente le picaba por la mejilla y sobre su almohada para hacer una pequeña mancha húmeda sobre el algodón. Su brazo libre tiró del pequeño cachorro en un fuerte abrazo del suelo. Le dio a su peludo espalda blanca algunos frotamientos suaves para obtener pequeños ronroneos de su bola de pelo favorita. Todos los eventos, ahora renovados en su mente, hicieron que su sonrisa pareciera solemne, mientras que la cola de un pequeño tigre comenzó a envolverse alrededor de su brazo por su propia cuenta. Ella se rió con lágrimas sintiendo pequeñas lamidas en su mejilla. Ella colocó un beso en la nariz del cachorro al ver los ojos cerrados de la compañera de su mejor amiga. Gracias, Kiara. Su voz le susurró suavemente al cachorro, aflojando sus brazos para que la dejara saltar y bajar las escaleras con una feliz cola para mostrar su gratitud a la niña por sus caricias. Naruto, ella le dio un codazo al niño, que se despertó con un sobresalto. Dejó que su brazo se liberara de su agarre, observándolo con tristeza cuando trató de recuperar algo de control sobre el tenso brazo tuyo, agitándolo e intentando reinar algún movimiento en sus dedos. Después de todo, se había aferrado a ella toda la noche en un agarre vicio. Su codo se apoyó en la almohada, sentándose lentamente sin ninguno de su habitual fervor presente como antes. Su rostro se había vuelto blanco como ayer, las visiones de las tumbas de sus padres. ¿Duermes bien?, se dejó arrastrar hacia el ligero abrazo, dejando que su cara se hundiera en su cuello mientras él la sentaba suavemente sobre su regazo. Su voz contenía toda la preocupación del mundo por ella.
Se sentía tan segura. Sí. Su forma física era pequeña en comparación con él, no por mucho, pero lo suficiente como para dejar que su cabeza se metiera debajo de su barbilla mientras descansaba cómodamente en su regazo. Sus dedos comenzaron a resolver los pliegues de sus largos mechones por su propia voluntad y ella lo dejó hacer lo que él deseaba, como siempre lo hacía. Se alegró de que ella no se hubiera llorado mientras dormía como lo había hecho él en sus días de juventud. Solo los recuerdos de esas noches solitarias, el silencio en la casa que se comió su propia alma todavía le provocó escalofríos. Se lo condenaría antes de dejarla pasar por ese infierno otra vez, y no había un infierno peor que la soledad en sus ojos. Así que se sentaron en silencio, saboreando el calor de los demás. Para Tsunade, él era como el ancla de su autoestima en este momento. Ella podría estar a su alrededor sin ningún temor de preocuparse por lo que hizo. No se avergonzaba de admitir que estaba muy cómoda con su amiga. Tampoco estaba avergonzada de mostrárselo a nadie. Ella simplemente no quería estar sola en este momento. Princesa, como siempre, su voz era tranquila y cariñosa a su alrededor. Su suave zumbido resonó en su garganta y en la silenciosa habitación. Estaba demasiado mimosa y cómoda para hablar en este momento. Sus ojos se inclinaron un poco, una suave sonrisa de satisfacción apareció en sus labios cuando apoyó la mejilla hinchada en su hombro. Era simplemente maravilloso lo rápido que podía aliviar su dolor solo con su presencia sola, sin hacer nada más que permanecer en silencio y abrazarla. Un par de dedos se metieron debajo de su barbilla, levantándola para que mirara esos ojos azul bebé que tanto adoraba. Ve y toma un baño. Sus palabras no se terminaron antes de que la chica se apoyara en su pecho como un bebé koala, envolviendo sus 4 extremidades en su torso. No. Su lindo murmullo en realidad lo hizo reír. Ella odiaba ser molestada cuando quería descansar, eso ya lo sabía. Pero por mucho que él solo quisiera dejarla dormir y descansar así, había algunas cosas por hacer, aún devorando la paz dentro de su corazón. Oye, su voz era chillona. Cualquiera sería cuando la persona a la que te aferraste se puso de pie tan abruptamente contigo todavía firmemente sujeto a él. Naruto, ella frunció el ceño, aunque arrugó la cara cuando él le dio un beso en la nariz y trató de alejarse de su nariz, tocando la nuca de sus labios con cosquillas. Para. Ella se rió en voz alta, sin darse cuenta cuando él había entrado por una puerta. Tsutsu, apenas por encima de un susurro, sus palabras se registraron en sus oídos. Odiaba ese nombre con todo su corazón, no ayudaba que él siempre se refería a ella en ese contexto cada vez que ella era así. La hacía sentir como una especie de infante. No me llames así, era casi un gemido, su suave voz era casi adorable cuando se juntaba con la cara que hacía cuando se acurrucaba infantilmente en su cuello. Él acarició su cabello suelto, que ella disfrutó mucho si a sus suaves quejidos eran una indicación. Tengo que derrotarte, princesa. La forma en que ella suspiró, tuvo que contener sus emociones ante lo que venía a continuación. Pero ella aflojó sus brazos cuando sus palmas, que sostenían sus caderas, se aflojaron para sentarla. Chapoteo. Kiara, su chillido agudo hizo eco en toda la casa, y agitó las manos en la bañera para hacerse creer que había ocurrido, como si realmente hubiera sucedido. Él rió entre dientes, no se rió con su corazón al ver la clara incredulidad grabada en su rostro. Simplemente no podía creer que la hubieran arrojado a la bañera, como solía hacer con Kiara. Y eso lo hizo aún peor, se sentía como una especie de mascota en este momento. A pesar de que no pudo evitar la risa leve que serpenteaba entre sus labios al ver a su amiga reír tan genuinamente. En cuestión de segundos, ambos se reían histéricamente. Finalmente, sus risas se apagaron, y dejaron atrás a Tsunade completamente empapada, con Naruto ahora sentado al borde de su bañera. Él se estremeció un poco cuando ella tomó gentilmente un poco de agua con sus manos ahuecadas para hacer que la situación cambiara un poco, incluso vertiéndola sobre su cabeza. ¿Cuándo preparaste la bañera? La curiosidad finalmente se apoderó de ella. Empujando un poco más de agua en las tazas de su mano, ella lo puso sobre su cabello que goteaba, otra vez. Él no la detuvo, más como si no pudiera verla tan contenta y juguetona como solía ser antes. Sabes que Kiara es tan buena cuando se trata de baños, por lo que esta bañera en particular tiene algunos sellos para mantener el agua tibia hasta que alguien entra y interrumpe el flujo de chakra en ellos, se fue apagando al ver su aspecto plano. Era un sello de bastante alto nivel, lo suficientemente fresco como para presumir. ¿Pero Mito Ba-chan? Ella dijo más de lo que le preguntó, y él se volvió un poco avergonzado por haber sido atrapado tan rápido. Sin embargo, su rostro se volvió un poco escéptico al ver un pequeño destello en sus ojos y la forma en que sonrió fue casi tímida.
Hoy, su grito no ayudó en lo más mínimo cuando sus fuertes brazos lo agarraron de los hombros y lo tiraron a la bañera también. Los dos se echaron a reír y salpicaron incluso más agua caliente. Sus risas y salpicaduras terminaron al ver un solo ojo con una oreja peluda entrando por la puerta abierta. Kiara, acércate a mamá. Tsunade arrulló suavemente con los brazos abiertos, pero su forma se desplomó en derrota cuando la cosa peluda se escapó por la vida. Ella podría escucharme una vez que lo sepas. Murmuró abatida, sintiendo un ligero golpe en su frente solo para ver a Naruto salir de la bañera. ¿A dónde vas? Preguntó inocentemente, completamente ajena a lo extraño que le sonaba a alguien que no fuera ella, dada su situación. Pero Naruto sabía que no debía llamarla. Oh. Si quisieras eso, ¿por qué no lo dijiste antes? Su voz contenía toda la inocencia del mundo. Sus manos comenzaron a levantar el timón de su camisa para quitárselo, y solo entonces Tsunade se dio cuenta de lo que estaba hablando. Hentai. Gritó casi cómicamente, recogiendo la botella de acondicionador a su lado por instinto y tirándola como un kunai al niño riendo, que apenas esquivó la cosa y tenía la mente de la mente para salir corriendo, por temor a que él la agarrara y la golpeara. Hasta una pulpa. Su cuerpo se hundió en la cálida nariz de agua caliente, tratando de ocultar sus mejillas rojo cereza a nadie en particular. Sus brazos se envolvieron alrededor de sí mismos y se quitaron la ropa mojada en el agua para completar su baño. ¿Por qué estoy tan cómodo con él? Su corazón latía como una máquina de vapor con sus locos pensamientos corriendo desenfrenadamente en cada receso de su mente. Tuvo que hablar con su abuela sobre esto más tarde. Sus ojos se abrieron tan pronto como se desprendió toda su ropa. Y solo entonces se dio cuenta de que solo unos pocos minutos de risa con él, y ella casi se había olvidado de sus problemas anteriores. Ese idiota, murmuró en su cabeza, sabiendo muy bien que lo había hecho a propósito. Ese 3 veces maldito Uchiha era demasiado inteligente para su propio bien a veces. Aunque la sonrisa grabada en sus labios nunca dejó su rostro después de eso, mientras ella tarareaba una suave melodía mientras se enjabonaba en la bañera. Naruto bajó las escaleras de su habitación después de bañarse, con su ropa informal compuesta por una simple camiseta blanca y pantalones azules. La camisa estaba adornada con un pequeño símbolo de clan en la parte posterior de su cuello, siendo ese el único bordado sobre la prístina tela de dicha prenda. Parpadeó tan pronto como dio el último paso hacia abajo al escuchar el golpe en la puerta principal. Por lo que él podía pensar, no había nadie que lo visitara tan temprano en la mañana. Aunque se encogió de hombros y siguió abriendo la puerta de todos modos. Yo. Una voz alegre sonó desde el otro lado de la puerta, y el joven Uchiha se sorprendió bastante al ver a estos invitados inesperados. ¿Jiraiya? ¿Orochimaru? Preguntó en voz alta, solo sirviendo para hacer que el chico de cabello blanco sonriera aún más mientras el otro estaba tan en blanco como siempre. ¿Qué están haciendo aquí? Ni siquiera podía pensar en modales en este momento. Los dos nunca fueron realmente tan cercanos a él como amigos, ya que Tsunade era su moderador. Estábamos preocupados por Tsunade, ¿sabes? Así que nos fuimos a su casa pero estaba vacía. Incluso la casa de su abuela era estéril, así que preguntamos por ahí y todos dijeron que miráramos aquí bien, Jiraiya explicó jovialmente, recibiendo un gesto de Naruto. Que se volvió para mirar al niño de ojos amarillos. Quien, en su opinión honesta, no parecía que quisiera estar aquí en primer lugar. Me arrastró hasta aquí. La voz de Orochimaru parecía casi molesta, y una mirada de comprensión se reflejó en la rubia que asintió inocentemente. Tsunade tenía una tendencia a hacer eso con él también, para que pudiera rememorar al chico. Ah, bueno, entra. Ella está aquí, se hizo a un lado y les indicó que entrarán antes de cerrar la puerta. Los dos miraron alrededor del palacio mirando la casa con un ligero temor. Incluso Jiraiya puso sus sandalias muy bien con solo el aura de calma que la casa parecía irradiar. Casi parecía como si la casa estuviera viva en su opinión. «Supongo que no has desayunado», preguntó Naruto en voz alta, y los dos chicos parpadearon y salieron de sus estupor antes de seguirlo como si fueran cachorros perdidos. No estaban bien. «No lo hemos hecho, te haremos cargo de esa oferta, Naruto-san». La cortante voz de Orochimaru interrumpió a la de Jiraiya, quien fulminó con la mirada a su compañero de equipo. Bueno, tanto por ser formal, pensó al escuchar al chico rubio reír frente a él. Eso es genial, siéntense. Ambos muchachos se sentaron en la mesa del comedor mientras su anfitrión se puso a trabajar con sus desayunos. Entonces, ¿dónde está Chou Plana? Jiraiya se frotó el tobillo y miró a Orochimaru, quien entrecerró los ojos. Me refiero a Tsunade. Finalmente terminó con un gruñido irritado.
Ella está tomando un baño. Naruto simplemente habló, sin ver la extraña sonrisa que Jiraiya tenía al escuchar eso. Naruto, ¿puedo echar un vistazo alrededor de tu casa? Jiraiya preguntó inocentemente, y recibió una afirmación del chico que se había sumergido demasiado en la cocina para notarlo mientras Orochimaru estaba leyendo un pergamino sobre el sellado básico que había tomado de su estante. Jiraiya desapareció en las sombras, mezclándose con las paredes después de hacerse invisible con unos pocos sellos manuales y comenzó a subir escaleras siguiendo la suave melodía del zumbido que venía de allí. Y justo en el blanco, había encontrado su paraíso. Okami, ahora puedo morir en paz. Su nariz goteaba con un hilo de sangre al verla salir del baño con nada más que un par de toallas mojadas de color rosa que cubrían su cuerpo y cabello. Se veía tan hermosa que reflexionó con un sonrojo, mirándola abriendo su cabello ligeramente mojado mientras los limpiaba del agua con ojos aturdidos. Ella estaba de espaldas a él en ese momento y estaba de pie frente al armario, que era solo una cortina para el Tom que miraba furtivamente antes de que comenzara el espectáculo principal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad para el niño, sus manos agarraron los bordes de su toalla y la abrieron por delante. Su boca se abrió ligeramente con un sangrado de nariz aún más grueso, estaba a punto de ver las puertas del paraíso abrirse justo frente a él. Tan pronto como ella se volvió, Okami, él sintió que se desmayaba. Tsunade se detuvo solo para avergonzarse de dejar caer su toalla, se sentía bastante extraña. Como si ella estuviera siendo vigilado. Ella moldeó un poco de su chakra, lo suficiente para que sus sentidos cubrieran los confines de la habitación. Ella sonrió al encontrar una fuente de chakra demasiado familiar justo detrás de ella, y envolvió su toalla de nuevo. ¿Disfrutas del show, Jiraiya? Preguntó dulcemente, un poco demasiado dulce de hecho. Su estado de aturdimiento se rompió cuando ella volvió a mirar directamente a un rincón vacío de la habitación, sus ojos se estrecharon de manera bastante peligrosa. Jiraiya solo logró salir de su pervertido ensueño sobre él, cuando sintió que sus sentidos hormigueaban tan pronto como la loca sed de sangre se había apoderado de la habitación. Él tragó audiblemente, viéndola mirar directamente hacia él de esa manera, como si estuviera a punto de matarlo. Y chasqueó los nudillos en voz alta para enfatizar su punto. Pero lo que aumentó su pánico exponencialmente, fue su sonrisa. Fue dulce, demasiado dulce, y solo digamos que tuvo la sensación de presentimiento ante lo que iba a ocurrir. Tsunade hizo lo inteligente y dejó caer su técnica de transparencia para que entrara en su vista. Para no agravarla más de lo que él ya podría haberlo hecho, sus palmas se agitaron frente a él casi de forma indefensa y suplicante, de hecho. Podemos hablar de este pequeño malentendido, trató de razonar con ella y ser el inteligente aquí. No como a ella le importaba de todos modos. Hablaremos, una vez más, envió escalofríos por su espina dorsal al ver esa sonrisa tremendamente dulce junto con su correspondiente voz mientras ella caminaba cada vez más cerca, casi como un depredador acechador que viene por su presa. Una vez que termine contigo, eso es. Y así, una sombra se cernía sobre su forma mientras esperaba su condena pendiente. Ah. Ambos Naruto, que estaba trabajando en los toques finales sobre el plato preparado, y Orochimaru, que levantó la vista de su pergamino, parpadeó al unísono al escuchar el grito de sangre que venía de arriba. ¿No era eso Jiraiya? Naruto no pudo evitar preguntar, y el suspiro de Orochimaru ayudó a confirmar y confundir al niño al mismo tiempo. La curiosidad finalmente lo superó, y salió para echar un vistazo con el chico de ojos de serpiente detrás de él. Tal vez Jiraiya se había caído en el baño y tal vez incluso se lesionó. Fueron los pensamientos de Naruto. Los pensamientos de Orochimaru estaban, por otra parte, demasiado cerca de la realidad. Tenía una buena idea de lo que podría haber ocurrido dado lo que sabía de su compañero de equipo en los últimos meses. Y no hace falta decirlo, se avergonzaría bastante antes de que se le prohibiera la entrada a un nuevo lugar, una vez más, como si hubiera estado al tanto de innumerables veces, cortesía de su compañero de equipo. El único y único Jiraiya. La escena era claramente una que Naruto no esperaba. Orochimaru fue. Y él estaba en la marca como siempre. De pie sobre un trozo de carne golpeada y magullada que Naruto reconoció como Jiraiya, estaba Tsunade con una ligera polla de sus caderas, todavía vestida solo con una toalla húmeda para cubrir su cuerpo ahora seco. La expresión de su rostro era de molestia e irritación, pero cambió bastante rápidamente cuando se volvió hacia sus otros dos huéspedes. Sus propios orbes dorados se encontraron con los azules, mirándose el uno al otro por un momento antes de que sus ojos se ensancharan.
Un sonrojo rosado brilló sobre sus mejillas mientras ella apartaba sus ojos de su intensa mirada, su corazón aceleraba su ritmo considerablemente en cada momento que pasaba. Se frotó el brazo derecho con la palma de la mano izquierda para cubrirse un poco más y trató de mirar a cualquier lado, excepto a aquellos ojos penetrantes que miraban directamente a la cara. Me miró de reojo. Ella murmuró en un susurro como si ella hubiera sido la que había cometido el acto. Y la delgada ceja de Orochimaru se alzó con diversión al ver este lado nuevo de su compañera de equipo. No hace falta decir que este era un lado que no había visto hasta ahora, aunque ciertamente era divertido. Tsunade se sintió tan avergonzada por la mirada de Naruto, sintió como si se desmayara en cualquier momento cuando él comenzara a caminar cerca de ella. Aunque se sorprendió cuando su brazo se enroscó alrededor de su cintura y acunó la parte posterior de su cabeza, el otro descansando justo encima de su cadera para envolverla en un cálido abrazo. «Te vas a resfriar así de tonta», él la rió con un regaño, y solo entonces se dio cuenta de lo fría que estaba. Ella estaba temblando. Su cabeza se giró un poco, mirando a Orochimaru, quien asintió en silencio. El chico pudo entender su mensaje con bastante claridad y se fue después de recoger a un aturdido Jiraiya en sus hombros como un saco de papas y salió un momento después. Los ojos de Tsunade se ensancharon cuando su mano atrapó el borde de la tela que sostenía la toalla alrededor de su cuerpo en un nudo suelto. «Naruto, ¿qué estás?», él le dio un apretón de tranquilidad para callarla. «Confía en mi princesa». Y así, se cayó su toalla empapada. Solo por instintos, se apretó contra él con fuerza y le apretó el pecho con los brazos, de hecho casi dolorosamente. «No mires por favor». Ella susurró, sus ojos se apretaron fuertemente para detener el flujo de lágrimas que amenazaban con caer en cualquier momento. Se sentía tan consciente de sí misma en este momento, ¿cuánto más embarazoso podría ser? Las manos de Naruto agarraron el casco de su propia camisa y lo levantaron lentamente para dejar que pasara sobre su cabeza, y lo giraron hacia adelante para cubrir su cabeza. Sus manos la sujetaron para meterse en sus brazos en las mangas y ella ni siquiera se dio cuenta cuando se la quitó por completo y tiró la prenda sobre su cabeza con una suave caída y la dejó caer hasta la mitad de sus muslos. Tsunade finalmente se asomó a su abrazo, parpadeando hacia él con los ojos llorosos y sonrió un poco infantil sintiendo que le acariciaba la mejilla con el dedo para limpiar sus lágrimas sin que ella se diera cuenta de que estaba llorando en primer lugar. Falló miserablemente en eso. Se puso de puntillas, se levantó para encontrarse con su altura y presionó sus labios en su mejilla con fuerza en un inocente y agradecido beso por todo lo que él hizo por ella. Nunca una vez pidiendo nada a cambio. Su rostro se escondió en su cuello antes de que él pudiera ver su rostro sonrojado, todo el tiempo sonriendo y llorando como loca. ¿Por qué lloraba ella? Ella no sabía, pero lo era. Y por Kami se sintió bien. «No le digas a nadie», su suave y honesto murmullo solo sirvió para provocar una reacción en el chico rubio. Una pequeña ola de nostalgia lo golpeó al escuchar lo mismo innumerables de sus labios a lo largo de los años, e hizo lo único en lo que podía pensar en ese momento mientras le daba un suave beso en la parte superior de la cabeza. Se rió con su corazón. Mientras tanto, en las cámaras del Consejo del Pueblo escondidas en las hojas. Todo el consejo se reunió apresuradamente tan pronto como los procedimientos fúnebres estaban completamente fuera del camino, decidieron volver a los negocios. Y el negocio, como se llamaba, era un completo desastre. La infraestructura de toda la aldea establecida por Tobirama estaba en un estado de confusión. El propio hombre estaba en el hospital, para el que no había información sobre lo que había ocurrido en una simple charla de paz que había tenido con el Raikage sobre las pequeñas escaramuzas cerca de sus fronteras. No era una gran cosa notar que la aldea enfrentaba estos pequeños ataques de violencia de vez en cuando, la mayoría de las veces las aldeas los tiraban entre los informes de la misión como si no fueran nada. Pero el hecho de que se estaban volviendo más y más frecuentes cada mes que pasaba, y más sangriento de lo que podía ignorarse a favor de la paz que disfrutaban en el interior, había hecho que las situaciones se pusieran bastante tensas entre los pueblos en general. Y eso nunca fue algo bueno. La mala sangre ya estaba caliente entre Cloud y la hoja, ya que las cenizas de la última guerra ni siquiera se habían asentado por completo, antes de que estas pequeñas molestias comenzaran a brotar en todas partes como insectos. Pero la situación se había vuelto mucho más grave con la noticia de que el propio Tobirama estaba en el hospital y fuera de servicio, durante al menos 2 meses antes de que pudiera regresar a la oficina con toda su salud. Y para hacer la situación aún peor de lo que ya era, Sasuke también se había unido a él en su viaje de lesiones. En realidad, va tan lejos como para estar en peores condiciones que la propia sombra del fuego.
Para colmo, con una cereza en la parte superior, nadie más que esos dos, los que se atascaron en cuidados intensivos, sabía lo que realmente había ocurrido en la pequeña cumbre, aparte de las propias víctimas. Las víctimas que estaban fuera de servicio te importan, permanentemente. Incomprensible, un pequeño gruñido hizo que cada ojo en la habitación se fijara en el hombre que se había atrevido a romper finalmente el denso silencio de media hora, mientras todos intentaban absorber lo que había sucedido. Olvidamos que Misa y Roku fueron encontrados muertos con sus cuerpos devueltos casi sospechosamente por una fuente desconocida, nada menos que el jefe del clan Nara señaló a todos los demás. Y así, el silencio reinó supremo una vez más. Fue demasiada coincidencia que el jefe del clan Senju resultara herido en una supuesta cumbre de la paz, mientras que su familia fue devuelta muerta a la misma hora. ¿Ha habido alguna palabra de la nube? El jefe del clan Hyuga les pidió a los demás de manera cortante que dieran sentido a esta red de confusión. Pero todo lo que obtuvo fue la esperada sacudida negativa de las cabezas de todos. No, sorprendentemente, el jefe del clan Uchiha decidió hablar y tomar parte activa en los asuntos de la aldea por una vez. Están callados por cualquier información sobre su propio Raikage y lo que realmente ocurrió en la cumbre de la paz. Respondió y recibió un gesto de asentimiento de parte de Hyuga, quien dejó escapar un cansado suspiro de agotamiento. ¿Podemos asumir que están en el mismo barco que nosotros?, preguntó Daichi Akimichi, obteniendo un asentimiento silencioso de la cabeza del clan Yamanaka sentado a su lado en la mesa en forma de U reservada solo para las cabezas del clan y el propio Hokage, que reservaba la vacante sede del clan Senju al mismo tiempo. Entonces supongo que se puede suponer que hubo un ataque preventivo en la cumbre con los dos Kage incapaces de salir ilesos de eso. La declaración perezosa del jefe del clan Nara le dio una apariencia que claramente decía solo una cosa de todos y cada uno cabeza de clan en la sala. Una mirada que decía ¿eres estúpido? Lo fulminó con la mirada desde todas y cada una de las malditas direcciones. Era casi ridículo que alguien intentara atacar una cumbre con al menos 4 shinobi de nivel Kage presentes en un solo lugar. Los Kages no eran títulos otorgados a todos, se les llamaba así por una razón. Aunque es bastante plausible, la cabeza del clan Hyuga intervino una vez más, obteniendo extrañas miradas de todos a su alrededor por la pura estupidez de esa afirmación. Me refiero al resentimiento que Komogakure tiene contra el Shodai Hokage no es desconocido para nadie. Después de todo, mató a su amado Raikage, mientras que Tobirama-sama evitó que el resto de sus fuerzas ayudaran o interfirieran en su pequeña pelea. Él persiguió sin inmutarse. Y así, el consejo entró en un completo estado de caos. Todos y cada uno de los jefes de clan comenzaron a basarse en varias suposiciones y conjeturas propias, o qué acciones deben tomarse. Pero al igual que Tobirama había esperado cuando les había entregado sus poderes, no podían llegar a un solo punto en el que todos acordaron tener algún tipo de contramedidas preparadas para cualquiera de sus supuestos anteriores. El poder que había entregado al consejo era prácticamente inútil sin una sola mente para enfocarlo todo. Hospital de Konoha. Sala reservada no accesible para nadie, excepto para las personas que tenían acceso a ella. Sasuke yacía sin vida en su cama, varias máquinas enganchadas en toda su forma inmóvil. Los únicos signos que mostró de estar vivo eran el lento ascenso y la caída de su pecho o la pequeña neblina que creó dentro de la máscara de oxígeno que cubría su rostro. Con cada pitido que hicieron las máquinas, le dio a su compañero sentado a su lado, que no parecía demasiado bueno para el desgaste, sino el momento para pensar en todo lo que había ocurrido en sus vidas en el lapso de apenas un par de semanas. Sus hijos, ¿quiénes eran su responsabilidad? La responsabilidad que le había dejado su hermano muerto, ahora estaban muertos. Ni siquiera había estado consciente mientras estaban enterrados, no como si tuviera el derecho a la salvación al ofrecer sus condolencias por haber sido tan impotentes mientras fueron torturados, mutilados y Kami sabe lo que no estaba en manos del enemigo durante tantos días. Y ahora, debido a su imprudencia y absoluta insensatez, el desprecio que sentía por sí mismo era casi palpable en este momento. Todo por culpa de él, el único hombre que había estado a su lado todos estos años, el hombre que había cuidado su espalda en innumerables batallas y le había salvado la vida numerosas veces, ahora yace sin vida a su lado. Él mismo estaba bien, todo debido a que sus genes Senju le permitieron su resistencia física a esas toxinas. Pero Sasuke no había tenido ese privilegio con él. Incluso con toda su experiencia, el hombre podría haber hecho mucho. Estaban bien pasados sus primos después de todo. Y, por Kami, él sabía, sí lo sabía, que si no fuera por su amigo que fuma en la cadena, estaría 6 pies por debajo en este momento. Pero esto le dio tiempo para pensar.
Cada pitido de esas máquinas pulsantes le daba un signo de recuerdo de todo lo que había ocurrido. Para idear varias presunciones sobre lo que sucedió, y cómo esos eventos se pueden torcer de la manera más glorificada posible para que queden en la cima. Años de manipulación de una aldea completa llena de shinobi, y ser llamado un manipulador maestro en todas las naciones elementales se sumaron al hecho. Pero lo primero que lo había aliviado un poco fue que habían salido de ese infierno con vida y patadas. Incluso después de que todas las cartas se apilaran contra ellos, habían salido en la cima, otra vez. La supervivencia era una victoria en sus ojos cada vez que iba a la batalla. Seguramente, Kumogakure estaría en crisis en este momento. Estarían absolutamente furiosos, lívidos, incluso. Pero ¿y si no lo fueran? ¿Y si no hubieran sabido lo que el Raikage había planeado debido a la escasez de información que se filtró en esa emboscada determinada? Ciertamente fue un disparo escaso, también por un tiro largo. Pero podría valer la pena. Y fue posible, lo que dio paso a infinitas posibilidades para que él manipulara y cambiara el rumbo a su favor. Si realmente no lo sabían, entonces tal vez, solo tal vez, él podría detener las aldeas antes de que se enfrentaran entre sí. Le daría al pueblo de Leaf el tiempo suficiente para prepararse para lo que vendría. Ir a los combates en la escala de una guerra entre naciones no iba a suceder, no en su guardia, eso es. Y caer presa de una trampa enemiga ya casi le había costado la vida a su compañero y más confiable shinobi. Pero por ahora, si sus suposiciones, más bien una especie de apuesta, eran lo suficientemente verdaderas como para dar resultados. Sería una fruta madura preparada para su toma. Y el punto clave que lo hizo posible fue que todos los hombres de Raikage estaban muertos. Él estaba seguro de eso. Eso no dejó evidencia de lo que habría pasado para que la nube lo eliminara. Fueron llevados de vuelta a la custodia de la hoja por el llamado de Sasuke, sin duda, el clan de los monos había estado con ellos lo suficiente como para saber que los despojos de la guerra siempre debían ser cosechados. Así que la hoja en este momento poseía todos los cuerpos de víctimas que habían matado en su batalla real. Todos menos esos dos babuinos con joyas recubiertas de pelo. Y solo el pensamiento de esos dos, la clave de esta particular cadena de manipulaciones, lo hizo sonreír. Una sonrisa simple que hubiera hecho que incluso el Shinigami se alejara de su rostro con solo una simple mirada en este momento. Por lo que él podía recordar, sus nombres eran Kinkaku y Jinkaku. Los hermanos Gold y Silver, ahora recordaba a aquellos shinobis de rango B sin nombre en los libros de bingo. Pero no se parecían en nada a lo que hablaban sus perfiles. Para empezar, eran fácilmente de rango S, sin el hecho de que su sangre era demasiado valiosa que cualquiera que no fuera un Senju real lo uchía para él. Pensar que el Raikage había mantenido esas gemas ocultas para todos en el mundo. Y para hacer eso, él también tendría que haber mantenido en secreto sus existencias de su propia aldea. Por temor a que su propia gente filtrara las noticias de sus cartas de triunfo no era algo que el Raikage pudiera tomar. Y ahí es donde yacía la grieta en sus paredes que explotaría hasta su máximo potencial. Hacer un maldito embudo para que la hoja invadiera. Ahora, ¿qué haría un Kage? ¿Qué haría una aldea, ahora con su Kage mía, en una situación así? Un pueblo cuyo Kage había ido a reunirse con otro en terrenos neutrales seguramente enviaría una misiva a la hoja para obtener respuestas, cuando todo lo que pudieran investigar finalmente no serviría de nada. Se convertiría en nada. Las respuestas que determinarían el destino de la hoja en los próximos años ahora están en sus palmas. No pudo evitar odiar las emociones que jugaban en lo profundo de su corazón ante los pensamientos que ahora se estaban difundiendo en su mente. Él lo amó absolutamente. La sola idea de manipular a todos hizo que casi se mareara por dentro. La forma en que podía manipular a aquellos con una conciencia inferior a la suya, que constituía la mayor parte del maldito mundo para hacer sus propias órdenes, hacía que todos y cada uno de los nervios que poseía se estremecieran de placer. Al mismo tiempo, ellos nunca se dieron cuenta de a qué habían caído presa antes de que estuvieran demasiado profundos para salir. Solo esas miradas cuando él estaba parado sobre sus formas caídas, con ellos solo realizando sus planes al máximo mientras que el brillo de la vida dejaba sus ojos. Eso fue lo que lo hizo sentir realmente vivo. Había una razón por la que incluso su hermano mayor realmente le tenía miedo, no a él. Era su mente, el arma que tenía demasiada habilidad y conocimiento para usar que incluso asustó al hombre venerado como el dios de Shinobi de su ingenio. Incluso Hashirama Senju sabía que después de Madara Uchiha, la única persona que tenía el poder y la mente para iniciar una guerra entera o para apagar sus llamas a su propia voluntad, era su hermano pequeño, el mismo Tobirama Senju. Y hoy él haría precisamente eso.
El plan estaba en su mente, solo tenía que poner las piezas ahora. Y entonces, deja que las acciones se desarrollen ante sus propios ojos. El suave chasquido y el crujido de la puerta hicieron que su cuello se cerrara en la dirección de dicha salida. Su propia forma se desploma al ver a su cuñada entrar en la habitación con su kimono habitual pero con un pequeño portapapeles, sin duda sus informes médicos, en la palma de la mano. Él solo la vio acercarse a él y desvió la vista hacia su regazo, sus pensamientos anteriores casi se habían olvidado ahora. Él no lo haría, más bien como si no pudiera soportar mirarla. Todo lo que ella hizo, lo abofeteó, lo golpeó e incluso apuñaló directamente a un kunai directamente en su corazón. Él lo tomaría sin dudar. Me alegro de que estés bien, Tobirama. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cabeza y lo acercaron a su pecho. Su cálido abrazo no sirvió más que para sentirse incluso peor que antes. El hecho de que ella simplemente no tuviera el alma para odiarlo, lo hacía odiarse a sí mismo aún más que antes. Mito podía ver sus ojos preocupados, porque Tobirama Senju nunca fue capaz de apartar la vista de la mirada de una persona. Su orgullo era demasiado grande para apartar sus ojos de alguien y siempre se encontraba con la suya casi diligentemente cada vez. Pero solo por el hecho de que lo hizo con ella, le dijo lo mucho que sufría por dentro. Ella podía consolarlo, él era, después de todo, el único que ella había dejado aparte de sus dos bebés en casa. A pesar de ser su cuñada, ella siempre lo había tratado como una especie de madre. Castigándolo por cada pequeña cosa y burlándose de cada pequeño error que cometió, que eran demasiado escasos para su gusto, por lo que aprendió a saborear en esos momentos tanto como pudo. Siempre había sido fuerte para ellos, para todos. Él era el pilar que todos admiraban, pero ella sabía que nadie había visto al hombre con problemas dentro de esa concha. Y ella fue la única que rompió su caparazón de esa manera, aparte de las personas a las que le permitió acercarse. Todos menos una persona que ya no estaba con ellos. Esas personas se pueden contar con las yemas de los dedos y aún quedan algunas. Está bien, su susurro suave lo arrulló, pasando sus dedos a través de su peludo cabello blanco suavemente. Podía sentir que su kimono se humedecía un poco, pero sus hombros nunca temblaban o soltaba incluso un pequeño sonido de emociones. Pero ella sabía que él estaba llorando, esto era lo más cerca que podrías llegar a ver a Tobirama Senju con dolor. Siempre lloraba en silencio por la vista de todos. Lo siento, Mito, dijo con voz ronca, el tubo del ventilador colgado dentro de su garganta hizo casi imposible hablar una frase completa. Lo siento mucho. Él no pidió perdón. No hubo perdón por este fracaso. Solo habría retribución. La señora lo hizo callar, continuando manteniéndolo en el abrazo durante todo el tiempo que lo necesitaba. Y cuando él apretó la parte de atrás de su kimono en su puño y se acurrucó ligeramente en sus brazos, ella sonrió. Lo siento mucho, perdóname, le pidió perdón a ella. Lo necesitaba, la idea de que su propia familia lo odiara era demasiado difícil de soportar, incluso para él. Incluso si ella mintiera y no lo decía en serio, solo las palabras le darían lo suficiente para seguir haciendo su trabajo como antes. Hasta que había completado todas sus responsabilidades. No hay nada que perdonar, hiciste todo lo que pudiste. Tú también eres humano, Tobirama, nadie es perfecto. No trates de serlo, nunca termina bien. Ella susurró sabiamente, haciéndole, Tobirama Senju, el hombre considerado la persona más inteligente del mundo en este momento, sentirse como un niño en los brazos de su madre. Ella siempre fue la más sabia de las dos en momentos como estos. Y ella tenía el corazón más grande de todos los Uzumaki, y eso decía algo, en su mente. Mito, dijo con voz ronca, tosiendo lentamente cuando su garganta finalmente cedió mientras ella le daba una palmadita en la espalda con suavidad. Ella estaba bastante sorprendida cuando él le cogió la muñeca con la suya y la giró suavemente. Se le quitó rápidamente el cepillo y la tinta que siempre guardaba en sus mangas antes de que pudiera darse cuenta y él arrancó una página de su portapapeles para su horror. Tobirama, ¿qué estás haciendo? Casi gritó en voz alta en la habitación silenciosa. No estás en condiciones de trabajar, su voz se apagó en su garganta cuando él levantó su dedo índice en el aire para callarla. Fue la señal de intimidación de Tobirama Senju lo que significaba que hablaba en serio sobre algo. Y Mito sabía una cosa bastante bien. Un serio Tobirama Senju nunca fue algo bueno. Así que ella lo dejó estar, por 5 minutos, eso es. Después de esa fecha límite, Okage se condenará, ella fue la primera dama de este pueblo por una buena razón. Y ella tendría que mostrárselo si el empujón venía a empujar. Y haz que descanse, con fuerza, si es necesario.
Y completó su tarea en 3 minutos, sus hábiles manos se deslizaron por el papel y mancharon a Kanji con movimientos rápidos y elegantes. Le entregó el sello de tinta y el cepillo hacia atrás, que ella volvió a poner en su sello y Tobirama pasó por un par de sellos de una sola mano. Su índice y su dedo medio brillaron en azul con chakra, el kanji para fuego deslumbró brillantemente en él, que estampó al final de su carta. El sello oficial de la Orden del Hokage a su consejo había sido establecido. Y para colmo, no tendría que escuchar sus molestas disputas debido a su condición. Estar en un hospital ciertamente tenía sus ventajas. Le entregó el papel y ella lo miró para preguntarle si podía leerlo. La sacudida negativa de su cabeza la hizo doblar la carta y metérsela en la manga casi al instante. Consejo, dijo con voz ronca y ella asintió, empujando al hombre con suavidad, apoyándolo en la palma de su mano, sobre su pecho para que se acostara. Él dejó que ella lo hiciera, y gruñó de alivio por el apoyo. Estaba bastante cansado ahora. Fue gracioso pensar cómo algunas lesiones pueden hacer que incluso a un senju de sangre pura como él se canse. Se lo enviaré a ellos mañana por la mañana. Ella dijo que a propósito, o de lo contrario, la obligaría a que le traiga actualizaciones casi tan pronto como las reciba, o peor, que alguien más lo haga. Así que podría esperar un poco, y ella podría tener su propia asistencia debida a las cámaras del consejo también mientras estaba en eso. No le quedaba la energía para discutir con ella y dejó que sus ojos se inclinaran para una siesta mientras ella salía. Saliendo de la habitación en silencio, con nada más que una suave respiración amortiguada por las máquinas que emitían señales sonoras en su estela. Sus tacones salieron del ala asegurada del hospital antes de entrar en el salón principal del mostrador de recepcionistas y salieron por las puertas principales del edificio. Haciendo su camino hacia la puerta, ella dejó de escuchar una voz demasiado familiar que la llamaba desde el frente y la sacaba de su ensoñación ligeramente perturbada. Fuera del hospital. Ba-chan. Mito miró a las 4 personas que venían hacia ella desde las puertas y ella sonrió al ver a su pequeña niña canturrear de nuevo a la vida, aunque su ceja delgada se arqueó hacia arriba con diversión al ver su atuendo. Sus pantalones cortos ajustados de piel roja estaban bien para una kunoichi de su edad o cualquier chica de su edad para usar. Le mostró lo seria que era una niña con respecto a su entrenamiento y su vida. Pero su camiseta era el punto de su interés actual, era 2 tallas demasiado grande y un poco suelto en su cuello, lo que hacía que se moviera de izquierda a derecha con cada paso que daba la chica. Claramente, ella nunca recordaba que Tsunade fuera dueña de una prenda de este tipo, no habría dejado que su nieta caminara con un atuendo tan refinado. Era simplemente impropio para su princesita caminar así. Pero la niña casi se quedó sin aliento cuando vio su sonrisa alegre, y la risa que escapó de sus labios cuando su pequeña forma se estrelló en su pecho no pudo haber sido detenida por la propia Kami. Sus sueltas mangas de kimono escondían a la chica completamente en su abrazo mientras sus labios se presionaban sobre su cabeza suavemente. ¿Cómo estás, cariño? Su voz era tan suave y cariñosa como siempre, la niña se acurrucó en los brazos de su abuela al sentir su nariz acariciando la parte superior de su cabeza. Estoy bien, respondió su voz apagada casi instantáneamente desde su pecho. Aflojó su agarre de hierro sobre la niña y ahuecó las mejillas para mirar un poco más esa sonrisa que tanto amaba. Pero la sorprendió bastante al ver un tono rosado marcado permanentemente en sus mejillas, ahora esto la intrigaba bastante. Lo que sea que haya pasado, su nieta estaba realmente feliz. Y ella se alegró por eso. Tsunade se dio la vuelta en los brazos de Mito para mirar hacia atrás y saludó alegremente a los 3 chicos que la seguían. Oí, sé rápido, todavía no estás tan viejo. Mito contuvo su risa al ver a Naruto andar cada vez más distante haciendo que Tsunade se enfadara ante el fracaso de su burla. Un chico rubio que camina con las manos metidas en los bolsillos sin preocuparse por nada del mundo, podría molestar a muchas personas si él tuviera la intención de importarte. Solo entonces los ojos de Mito se estrecharon sobre la tela cerca de la parte posterior del cuello de Tsunade y se reveló detrás de su cola de caballo agitada. Era solo un pequeño símbolo, pero abrió un mundo de posibilidades en su mente. Una cresta Uchiha. Sus labios se curvaron hacia arriba casi con maldad, ahora esto se estaba volviendo realmente intrigante. Ahora entendía por qué la camisa era 2 tallas demasiado grande, era la camisa de su aprendiz. Entonces, ¿por qué Tsunade lo llevaba puesto? Kami, ella podría recortar algunos años de su vida solo en suposiciones. El material de burla que sacaría de esto era interminable. La pequeña sonrisa en el rostro de Naruto cuando él le dio un pequeño asentimiento con la cabeza le dijo que él había sido la razón principal de la felicidad de su pequeño tomboy, como había esperado de él.
Dejen de gritar el cofre del piso, ¿cómo se va? Jiraiya hizo una mueca y torció su cuerpo cuando una mano le tiraba la oreja con dolor, cortesía de una ira heredera de Uzumaki. ¿Es esa una manera de hablar, joven? Mito regañó al niño, quien negó con la cabeza y Mito lo soltó. Ella lo hizo con amabilidad. Tsunade, que estaba sacando la lengua con orgullo a un Jiraiya que echaba humo y miró a su tercer compañero de equipo. Orochimaru, si ella recordaba correctamente, era su nombre. Ella sonrió y acarició su cabeza cuando él le hizo una reverencia educada. Estos pequeños eran demasiado adorables en sus ojos. Tan adorable como podría ser el shinobi que es. Naruto-san. La voz de Orochimaru sorprendió a todos, y Naruto miró al niño con un ligero interés. No había hablado mucho desde que lo había conocido por primera vez, así que esto fue una sorpresa. ¿Podemos tener un larguero si no te importa? La petición sorprendió a todos, incluido Mito. Jiraiya aunque. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Nunca me preguntas eso, ¿no soy lo suficientemente bueno para ti? El aspecto plano que Orochimaru debería haber respondido a cualquiera, es alguien más que Jiraiya. Así que el chico decidió responder en voz alta y cortó sus reflexiones. No. Su simple respuesta no hizo que Jiraiya se enojara tanto como lo hacían las risitas de Tsunade. Se estaba volviendo un tonto frente a su propio flechazo. Incluso Mito y Naruto se mordían los labios y trataban de evitar que sus hombros temblorosos explotaran la risa al ver su cara roja humeante. Parecía como si el vapor brotara de sus oídos en cualquier momento. ¿Por qué, maldito hijo de puta? Lo siento, lo siento, lo siento, cantó mientras Mito le sacaba la oreja dolorosamente para otra lección de lenguaje. Los muchachos de estos días, sin modales, ella suspiró para sí misma. Sí, claro, no me importa. Podría estirarme un poco. Naruto respondió con un encogimiento de hombros perezoso, estirándose la espalda para darse cuenta de que no había entrenado durante 2 días seguidos. Podía hacerlo con un mástil, y ver de qué estaba hecho Orochimaru al mismo tiempo. Los dos chicos comenzaron a caminar, mientras Jiraiya corrió tras ellos mientras les gritaba profanidades por ignorarlo completamente, otra vez. Estaba demasiado lejos para que Mito lo castigara, no fuera que ella usara sus cadenas, así que ella lo dejó ir, por ahora. Oye, yo también voy. Las palabras de Tsunade se detuvieron bruscamente cuando una palma de la mano le apretó el hombro con firmeza, cortesía de un Mito sonriente que no dejaba ir a la niña tan pronto. ¿A dónde crees que vas, señorita? El indiferente parpadeo que su chica le dio, casi hizo que Mito la aplastara en un fuerte abrazo y nunca la dejara ir. Con ellos. Tsunade pidió más de lo que dijo, y se perturbó aún más cuando el brazo de Mito se enroscó sobre sus hombros mientras su dedo índice acariciaba el pequeño bordado en la parte posterior de su cuello. Oh, su voz era bastante divertida, lo que sirvió para confundir a la princesa Senju aún más que antes. Pero tenemos mucho de qué hablar, cariño, especialmente esta camisa y la historia detrás de ella, mi pequeña Tsunade, la forma en que toda la sangre corrió a su cara mientras el horror destellaba en sus ojos, y la forma en que ella escupía negaciones en murmullos incoherentes hizo que Mito se riera a carcajadas todo el tiempo tirando de la chica con ella. Tomar una taza de té bastante larga con su nieta. No hace falta decir que Tsunade simplemente no tuvo ningún respiro ese día. Ningún día fue tan embarazoso como este hasta ese momento de su vida. Especialmente cuando una abuela que investigaba a su hijo ordeñaba todos los detalles de esa mañana y la molestaba para que no tuviera fin, y probablemente seguiría haciéndolo durante muchos días. Continuará.